Relato número 7. 3 es mejor que 1. Bájate del carro, le ordenaron a Servando Rosales la tarde que venía de su pequeña hacienda ubicada a 16 kilómetros del pueblo, tal y como lo hacía todos los días desde que la heredó de su abuelo paterno hacía ya más de 16 años. 3 temibles bocarredondas de AK-47 le apuntaban por la ventana izquierda del vehículo que él conducía, el cual se vio obligado a detener debido a los trozos de madera que le habían colocado a manera de impedirle el paso. El cuerpo se le hizo de piedra y la sangre hielo, pero tuvo aliento para preguntarle a aquellas 3 máscaras qué es lo que pasaba. «Bájate o te rellenamos a plomo», le dijo el más alto de los encapuchados, mientras sus ojos de brasa miraban con ira a Servando. Como pudo, el dueño del vehículo, un pick-up Datsun 1500 amarillo del año 1977, que había comprado ya hacía 3 años en una agencia de la capital, con un terremoto en sus piernas, logró bajarse y tirarse boca abajo en el suelo sin que nadie se lo pidiera. Por la mente del pequeño ganadero pasaron 1000 pensamientos en pocos segundos y, haciendo un esfuerzo más allá de lo imaginable, movía sus petrificadas mandíbulas para pedirle a Dios que aquellos hombres no lo fueran a matar. Al estar en el suelo pudo mirar los 3 pares de botas militares que portaban los facinerosos. Servando hacía un enorme esfuerzo para que no se le saliera el corazón por la boca, mientras en silencio sacaba cuentas de todas las que le debía a Dios y le pedía perdón para todos sus pecados y que además lo recibiera en la gloria eterna. Los asaltantes se subieron apresurados al carro sin dejar de apuntarle a su víctima, a la vez que le advertían que si llamaba a la policía, sabían dónde vivía él y su familia para matarlos. Los delincuentes se pusieron en marcha, pero como a 100 metros se detuvieron de unos matorrales, salieron 4 hombres más y se subieron de una sola zancada a la paila del automóvil. El que hacía de conductor puso la palanca de velocidades en primera, apretó el acelerador, soltó el embrague y se dirigió con rumbo al pueblo de Catacamas. Servando se incorporó como pudo y le agradeció a su Dios el hecho de estar vivo, a la vez que maldecía a los facinerosos por haberlo despojado de su vehículo. «Cabrones, devuélvanme mi carro», les gritó cuando estaba seguro de que ya no lo escuchaban. El reloj de una de las 3 oficinas bancarias del pueblo de Catacamas marcaba las 2 de la tarde con 30 minutos. Aquel último viernes de marzo se había hecho largo y agotador. El contador general de aquella oficina lo sabía porque cada fin de mes era cuanto más trabajo había en aquella agencia bancaria. Por lo tanto, aunque ya eran casi las 3 de la tarde, su hora de salida se podía prolongar hasta las 10 de la noche para que le cuadraran los números del balance mensual. La cajera de aquel negocio financiero estatal atendía con esmerada diligencia a los 7 cuentacorrientistas que hacían fila para hacer su transacción. Se llamaba Esmeralda Aguiluz, de 23 años, ojos negros, que hacían juego con su abundante y bien cuidado cabello, tez aperlada
de una belleza inusual y dueña de una figura casi anoréxica, como si lo hubiera esculpido largas y extenuantes horas en un gimnasio. El pequeño pueblo había sido tranquilo durante su historia, en donde un noticiero no hubiera tenido nunca de qué informar, porque sencillamente no ocurría nada considerado de importancia. Los días todo eran iguales, tediosos, silenciosos y largos. Las 3 sucursales bancarias, 2 de capital privado y una estatal, cuyos clientes eran pequeños ganaderos, cafetaleros y comerciantes, se ubicaban todas en la misma cuadra, porque esa era la zona de más trajín comercial, de tal manera que entre ellas no había una distancia más allá de 100 metros. Antonio Bardales, un hombre de 43 años, pero que aparentaba 50, usaba un corte de pelo estilo militar, dueño de una barriga abultada y de baja estatura. Era el vigilante del Banco Estatal. Portaba una escuadra 40 milímetros Smith & Wesson de 8 tiros en el cargador, cubierta de moho porque hacía 3 años que no la disparaba. La última vez que lo hizo fue accidentalmente, el día que la estaba trasteando sin ninguna precaución y que el disparo por poco le desbarata la cabeza a un cliente que atendía el gerente. La bala hizo un enorme agujero en la pared, pero no logró traspasarla porque era de adobe atravesado. El vigilante recibió una airada reprimenda de su jefe, quien le prohibió que usara el arma, excepto en casos extremos. El acelerador cumplió la orden de su superior. Durante todo el tiempo transcurrido después del disparo, Antonio quedó nervioso y nunca quiso volver a trastear el arma. Un primo por parte de su madre era el que la limpiaba la pistola una vez al año, pero él jamás volvió a hacer un disparo. Sentía más bien animadversión por las armas y solo porque necesitaba el trabajo se aventuraba a utilizarla en el cinturón debido a su deber laboral. Tenía pensado desde hace tiempo lo que haría el día en que el banco hubiera un asalto. Inmediatamente que ingresaran los ladrones, él se rendiría sin andar con muchos enredos. Pensaba que su vida valía más que todo el dinero que hubiera en la bóveda. Además, siempre le decía a su esposa que nadie le agradecería su valentía en el caso que defendiera al banco con su vida. Yo no soy papo. No voy a morir por tirármelas de andar de valiente, decía siempre que algún amigo le preguntaba por el asunto. Pero a pesar de lo cagado que era, no renunciaba a su puesto de trabajo. Por el contrario, él se sentía con derecho a este trabajo, porque era amigo de un capitán del ejército con muchas influencias, quien le había conseguido la chamba en la época que gobernaban en el país los militares. Servando Rosales, un poco repuesto del susto y dudando de si realmente estaba vivo, inició una veloz estampida por la carretera de terracería por donde debió pasar si no le hubieran robado su vehículo. Las botas de hule que le protegían del lodo en su hacienda le impedían ir más rápido, por lo tanto, pensó quitárselas, pero se disuadió cuando pensó que creerían que estaba demente al verlo correr descalzo con las botas en la mano. Además, no aguantaría el filo de las piedras de la carretera en sus pies. Mientras corría, múltiples pensamientos se le
enmañaban en los recovecos de su confundida mente. Pensaba que hacía más de 15 años no corría así. La última vez que lo hizo fue cuando corrió a avisarle a su madre que su abuelo había caído muerto, el día que un infarto lo fulminó mientras estaba cagando en la letrina de la hacienda. Por más vueltas que le daba al asunto, no lograba entender por qué le quitaron su carro aquellos encapuchados. Irán a matar a alguien y me veré involucrado, pensaba. O irán a asaltar a alguien. Mejor daré parte a la policía para prevenir. Él sabía que con un poco de suerte podía conseguir un jalón para llegar al pueblo y poder alertar a las autoridades del posible asalto y tal vez recuperar su carro. A pesar de sus 57 años que cumpliría dentro de 13 días, corría por aquel irregular camino como si se tratase de un atleta profesional. El sudor le chorreaba por todas las oquedades de su cuerpo y su corazón, convertido en bombo, era incapaz de bombear tanta sangre circulando a prisa. De tanto correr, las piernas comenzaron a reclamar el excesivo esfuerzo y no tuvo más remedio que detenerse a descansar en las enormes raíces de un guanacaste que se hallaba a la vera del camino. Hizo un enorme esfuerzo para no morirse de asfixia y como pudo logró que el corazón no se le saliera de su sitio, mientras se echaba aire con su viejo sombrero de junco que compró ya más de 2 años por 16 pesos. Hizo un esfuerzo angustiado para consultar la hora en su viejo reloj, pero la temblorina de su mano se le impedía. Tuvo que sujetarse la mano con la otra mano para estabilizarla. Las 2:52 pensó. Debo llegar al pueblo antes que sea demasiado tarde. Para recuperar mi carro. Intentó reanudar la marcha, pero no pudo por la protesta de sus piernas y el reclamo de su corazón que aún se dilataba y contraía como si fuera un acordeón. No le quedó más remedio que resignarse a caminar de tal manera que su corazón no se esforzara más de lo normal. Me puede pasar lo de mi abuelo, dijo en voz baja, aunque él no estaba corriendo, sino cagando, pero me puedo morir si corro más. Mi única salvación es que un carro me lleve, porque aún faltan como 9 kilómetros para llegar al pueblo, pensó. Mientras sentía un mareo momentáneo, cada vez que podía volteaba para ver si algún vehículo se aproximaba, pero ese día la carretera estaba desolada. Cuando uno está torcido, hasta los perros lo mean, protestó en voz alta. Y para concluir su frustración, dijo, me lleva putas, ningún carro de mierda pasa. En las otras 2 agencias bancarias, los minutos transcurrían entre transacción y transacción. Los clientes esperaban con infinita paciencia su turno en la fila india que se formaba frente a la ventanilla. El calor agobiaba sin piedad a empleados y clientes. Todos sabían que era tiempo de verano y que la temperatura en esta época era alta. Para aminorar el calor se hallaban ubicados 3 ventiladores en el techo, pero más bien parecía que ayudaban a que el calor fuera más agobiante. El aire acondicionado era un lujo excesivo aún para los banqueros. Los 2 vigilantes de las 2 agencias que se ubicaban una frente de otra andaban vestidos con pantalones azules, camisas blancas de mangas largas y corbatas rojas.
En su cintura andaban una enorme faja de tiros, la cual tenía una vaina para depositar el arma que se les había asignado, un revólver 38 milímetros, cañón largo de aspecto antiguo. Ninguno de ellos había tenido entrenamiento militar. El puesto lo habían conseguido porque en el pueblo no había nadie con experiencia en custodiar bancos. Siempre que podían platicaban entre sí de cosas sin importancia, lo que hacía que el nivel de alerta fuera nulo. Los jefes de ellos lo habían notado, pero sabían que en el pueblo era materialmente imposible que hubiera problemas, mucho menos un asalto. Eso solo ocurría en las ciudades grandes. Los guardias solo estaban para mantener el orden si es que alguna vez alguien lo alteraba. El Datsun amarillo se detuvo justo en la esquina donde se ubican las dos agencias privadas. Del vehículo se bajaron 6 hombres y uno se quedó al volante. De inmediato se dispersaron en grupos de 2 y se dirigieron a las 3 agencias bancarias en un abrir y cerrar de ojos. De manera simultánea encañonaron a los inútiles vigilantes, les quitaron sus armas y les ordenaron que se tiraran boca abajo. Una vez dentro de los bancos, encañonaron a los clientes, a empleados y procedieron a llenar los talegones de billetes. Nadie en ninguno de los bancos opuso ninguna resistencia. No hubo ni la más mínima murmuración de nadie. Aquel acto paralizó a la gente por inusual y surrealista. Hasta ese momento para los asaltantes todo era perfecto, diríase hasta inverosímil. 3 minutos y 26 segundos tardaron los fascinerosos en hacerse del dinero. El plan era que se tardarían 4 minutos y 5 segundos en introducirse a los bancos, vaciar las cajas fuertes y volver al vehículo para escapar. Pero todo lo hicieron 39 segundos menos de lo planeado. Era un trabajo perfecto, impecable, una verdadera pieza de arte en las pericias del bajo mundo. Pero incluso el tiempo pudo haber sido menos si no hubieran tenido que matar a un agente de investigación que por casualidad se encontraba en el área del asalto y que fue alertado por un transeúnte que vio cuando los asaltantes se introdujeron a los bancos. El agente sacó su arma de reglamento y se aproximó ingenuamente a uno de los bancos. En el preciso instante en que salían los asaltantes con el botín, el agente confundió a los ladrones con soldados del ejército por sus vestimentas, a los cuales les preguntó dónde era el asalto. Los malvivientes le dijeron que en el banco de enfrente, que avanzara hacia allá y que ellos lo cubrirían. No sospechó nada y obedeció a ciegas las instrucciones y al dar la espalda lo rociaron de plomo. Los asaltantes, sin un rasguño, pero con mucho dinero, se subieron al vehículo y en veloz carrera se alejaron del lugar. 1 minuto y 15 segundos después, los asaltabancos estacionaron el automóvil frente a la bomba de combustible de la gasolinera Shell y pidieron que les llenaran el tanque de gasolina. El despachador de turno de la gasolinera, sin saber quiénes eran aquellos falsos o verdaderos militares, les llenó el tanque y les dijo: «Son 22 lempiras». Uno de los asaltantes introdujo la mano al talego, sacó 25 pesos y le dijo:
quédate con el cambio. Los forajidos pusieron en marcha el vehículo y se alejaron rumbo al sur del pueblo, seguros de que nadie los seguiría y de que nadie conocería sus verdaderas identidades. Servando Rosales llegó más muerto que vivo a la sede de la policía, a pesar que consiguió un aventón en las ancas de motocicleta de un vendedor de pan. Le extrañó no ver a nadie allí. Como pudo y haciendo un esfuerzo más allá de lo posible, buscó información sobre el por qué estaba vacía la sede policial. Un cipote que andaba descalzo y con la barriga pelada le dijo: es que andan agarrando a los asaltantes que se robaron el pisto del banco. Servando sintió 2 huecos, uno en su estómago y otro en el suelo. Los granujas se llevaron 126,000 lempiras de las arcas de los 3 bancos. Así quedó escrito en el escueto informe policial. El vehículo del ganadero fue abandonado en las faldas de una montaña lejana. Lo dejaron allí porque el camino era escabroso y el carro no daba para más. Los asaltantes garabatearon una nota con 6 faltas de ortografía, la que dejaron en el asiento del carro junto a un billete de 50 lempiras. La nota decía: gracias, amigo botudo, por habernos prestado tu vehículo. Tómate un fresco con los 50 lempiras, cabrón.